Buenas tardes, chavos. Nosotros somos el equipo número 3. Vamos a presentar uno de los temas del Renacimiento que estamos viendo en la materia. El equipo está conformado por Kevin Mas, Absalón Salvador y Natalie Santiago y Sebastián Tus. Nuestro tema es características generales de la arquitectura del Renacimiento. Básicamente, en este tema lo que vamos a ver es el Renacimiento, es el nombre dado del siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación de las ciencias, tanto naturales como las humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y de desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. A continuación, nuestro compañero Absalon nos estaría apoyando con el siguiente tema. Bueno, los fundamentos generales del Renacimiento. Como esta diapositiva dice, la arquitectura del Renacimiento estuvo bastante relacionada con una visión del mundo durante ese periodo sostenida en dos pilares esenciales, el clasicismo y el humanismo. Este estilo arquitectónico se construyó sobre la consciente y efectiva ruptura de la producción artística de la Edad Media, en especial el estilo gótico. Las características generales, por ejemplo, la búsqueda ideal clásico, quiere decir a través del clasicismo. Los hombres del Renacimiento miraban hacia el mundo grecorromano como modelo para la sociedad contemporánea. En este sentido, la arquitectura en especial intentó concretar conceptos clásicos como la belleza, surgiendo así la teorización y ordenamiento del movimiento, fundamentando en la arquitectura clásica y romana. La visión profana sobre temas religiosos. Quiere decir que los valores clásicos desde el punto de vista del cristianismo, de enorme influencia en este periodo, teniendo en cuenta que el Renacimiento surge de Italia, en donde la presencia de la Iglesia Católica fue decisiva para el arte. Eran considerados paganos y carácter pecaminoso. Para superar esta censura de la Iglesia Católica. Bueno, la influencia de la naturaleza también es una característica general del Renacimiento. Era vista como la creación suprema de la obra de Dios y el elemento más próximo a la perfección. Otro de los ideales que había que buscar a través de la estética clásica. El antropocentrismo y el humanismo. Esto, además de la naturaleza como creación perfecta, se vuelve a la mirada del ser humano. Se deja atrás el teocentrismo medieval para entrar el antropocentrismo. El hombre se analiza en vez de cómo ser creado a imagen y semejanza de Dios y a medida de referencia del ser universo. ¿Tienes el ejemplo? Ok, a continuación yo les voy a presentar el tema de la importancia en la perspectiva del Renacimiento. Antes de empezar a hablar de lo de la perspectiva, creo que anteriormente ya lo habíamos visto, por ejemplo, los dibujos que se pueden realizar con dos puntos de fuga. Son las líneas que se van trazando de tal manera que al juntarse pueden llegar a hacer un trazo, por así decirlo, una figura. Como nos vemos en el ejemplo, de hecho podemos alejar un poco las personas. Como vemos en el ejemplo, podemos observar cómo los dos puntos de fuga hacen este edificio. Muy bien, le van dando una linealidad, tiene cierta linealidad el edificio que lo caracteriza a lo que es el Renacimiento. Durante el Renacimiento, la perspectiva jugó un papel de humanizar el arte, que en épocas anteriores ya había servido solo como un método de veneración a Dios.
Si tomamos en consideración que lo que se buscaba en esta etapa era el hombre como una fuente de conocimiento y de entendimiento, la perspectiva tuvo un papel vital de vital importancia, para esta búsqueda. Filippo Brunelleschi estudió con detenimiento la antigüedad clásica greco-romana y encontró en la arquitectura clásica le ofrecía la oportunidad de resolver los problemas que la ingeniería y la construcción le presentaban, siendo el primero en formular la aplicación de la perspectiva lineal en la arquitectura. El impacto de estos descubrimientos y demostración práctica proporcionaron un enorme avance en las técnicas de artes plásticas. Si nos damos cuenta, uno de los puntos importantes de la perspectiva lineal, de la perspectiva del Renacimiento, era que, por ejemplo, en esta imagen nos demuestra cómo a pesar de estar retirado la dimensión o la forma en la que vemos el objeto, podemos verlo en primer plano, en segundo D, 2 dimensiones, podemos ver la imagen plasmada como muestran aquí, en una imagen. Tratadística renacentista parte a partir de 2 puntos. El primero es Marco Vitruvio, y lo que él propone es crear una especie de recetario. Y el segundo punto es el descubrimiento de la perspectiva. Y lo que aporta es proyectar imágenes más realistas. En el ejemplo podemos ver la proyección del baptisterio de Florentino, hecho por Filippo Brunelleschi. Hace uso de perspectiva lineal, de hecho es la primera persona en usarlo. La perspectiva lineal es la representación tal como se ve desde un punto elegido por el observador. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. El Tratado Vitruviano es importante porque fue el único que sobrevivió tras la caída de Roma. Los diseños y dibujos que lo componían fueron reponiéndose, pero fueron perdiéndose de igual manera, a tal punto que era confuso. Y en el ejemplo vemos al hombre de Vitruvio, interpretado por Leonardo da Vinci, y fue inspirado por los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. Ahora pasamos a las épocas que pasó. La primera época es el 400, que surgió en el siglo XV y es conocido como el Renacimiento temprano. Y es una arquitectura que aspira al clasicismo. Pasamos a la siguiente. Pasamos al 500. Esta se divide en 2 etapas. La primera es la madurez, y se logra con ella el juego perceptivo de luz y sombra. Y en el ejemplo podemos ver a San Pedro del Vaticano, hecho por Donato Bramante, y igual lo ayudó Miguel Ángel. Lo que hace esta construcción es darle la sensación de profundidad y monumentalidad. Ahora pasamos al siguiente punto. La segunda parte está hecha por el manierismo y se dice que es anticlásica porque se opone al concepto medieval. Y en el ejemplo tenemos la regla de los 5 órdenes de arquitectura hechos por Vignola. Ok. Bueno, la inspiración vitruviana. Se plasmaban tanto soluciones arquitectónicas como ideas básicas
sobre la función y el desarrollo de la arquitectura. La arquitectura del Renacimiento creaban siempre en búsqueda de un modelo ideal. Siguiente. Bueno, es destacable para la información de la tratadística la preservación de los 10 libros del arquitecto romano Marco Vitruvio. Y les voy a dar una explicación breve de los 10 libros, de cada uno de ellos. El primer libro menciona la necesidad del arquitecto y en general la arquitectura. Menciona que el arquitecto debe tener un ingenio y también que sepa dibujar para poder plasmar la idea. En el segundo libro habla sobre los edificios públicos y sagrados desde sus orígenes. El tercer libro habla sobre la construcción de los distintos tipos de edificios sagrados. La colocación adecuada de los elementos ligada a la calidad de cada uno de ellos. El cuarto libro habla sobre los distintos tipos de columnas y sus características de cada una de ellas. El quinto libro habla sobre el foro y las basílicas, sus características principales, las dimensiones apropiadas al número de visitantes. Y el siguiente libro habla sobre las edificaciones particulares, tomando en cuenta la aproximación del Sol y las diferencias del clima. También menciona que la edificación tiene que ser habitable y agradable para las personas que capta eso. El séptimo libro habla sobre los acabados de las construcciones, menciona sus características. El octavo libro hace referencia a la importancia del agua, la mejor manera de obtenerla y de utilizarla. El noveno libro aborda las mejores orientaciones de luz, sombra, la posición del sol, y es importante en este libro la astrología. La usa como referencia en la arquitectura. Y por último, el último libro instruye sobre la construcción de máquinas para la elaboración de los templos y para la ejecución de obras públicas. Y ya. Bueno, pues los tratados y la posición social del arquitecto. La posición social del arquitecto en sí posiciona al arquitecto como una figura típicamente perteneciente de la élite fundamental en cualquier estructura social. Los tratados sirven de modo efectivo como medios de propaganda del nuevo profesional en posición a la visión tradicional que asociaba inexorablemente el arquitecto a las actividades manuales y por tanto populares y antiintelectuales. Junto a la inspiración vitruviana, un elemento que va a caracterizar los principales tratados renacentistas, especialmente aquellos que fueron redactados en los primeros momentos del Renacimiento, es el hecho de que sus autores procuraban en ocasiones con una preocupación mayor que el afán investigador
Esto quiere decir posicionar al arquitecto como una figura típicamente perteneciente a la élite fundamental en cualquier estructura social, como anteriormente se había dicho. La construcción de la modificación de la categoría de los arquitectos como artistas nobles e intelectuales. Poseían un estilo refinado y abordaban cuestiones directamente de interés público, los principales, que componían la estructura política italiana. A pesar de que la arquitectura romana también se preocupó de esta cuestión, el Tratado Vitruviano resalta este dato, visto que estaba concebido como una carta dirigida al emperador. La manifestación de este deseo de afirmación social por parte de los arquitectos renacentistas es un elemento nuevo de este periodo, cuando se compara con la forma de producción artística medieval. Toda esta teoría se fija claramente en la ya citada obra El arte de edificar. En ella, Alberti expresa esta nueva visión como del arquitecto cuando declara categóricamente que el arquitecto en sí es el brazo del príncipe. La verdadera arquitectura es dotada de virtud, concepto clásico asociado al dominio de los hombres. Si la arquitectura es virtuosa, naturalmente sirve como pieza del juego político, ya que tal dominio de los hombres forman parte de la formulación de la política clásica. En conclusión, el estudio riguroso que hacen que los órdenes arquitectónicos clásicos esté siempre, según su concepción, ligado a esta característica virtuosa de la arquitectura. La estética del Renacimiento es, y dicho esto, por lo tanto, también un reflejo de un determinado pensamiento político. Esto serían los tratados y la posición social del arquitecto. Para concluir, el término Renacimiento se utiliza para identificar las características o elementos pertenecientes a la cultura griega y latina. La principal característica de esta época es el hombre, la concepción del hombre, ya que influye tanto en las artes, en la política, en la filosofía, en la ciencia y en la arquitectura. Lo que sucede es que se sustituye el pensamiento teocéntrico por uno más antropocéntrico, en donde el humano es el protagonista principal de su propio destino.